tal? Bienvenidos a este sexto episodio creando un subcomplet. En este episodio lo que vamos a hacer es agregar lo que serían los números que están debajo de la grilla. Estos números que están aquí en pantalla. Los grises serían para cuando nosotros ya tenemos, cuando seleccionamos una casilla que ya está completa, y los azules serían cuando nosotros podemos y tenemos la opción de empezar a agregar valores a la grilla y ahí hacemos las validaciones si es correcto o incorrecto y bueno, actuar en consecuencia. Antes de arrancar a hacer algunas apreciaciones, acá en lo que sería la creación del grid, yo puse y lo hice por mi cuenta así en una sola línea de código, que acá se los tengo preparado aparte, se ejecuta todo y bueno, aparece todo correctamente. Si alguno de ustedes tiene alguna forma mejor de hacerlo, me lo puede pasar por los comentarios. Y también hacer algunas mejoras visuales, acá en lo que serían las líneas auxiliares, bajar de 400 a 300 y también podríamos agregar el size de lo que sería la casilla. Bien, ahí ya queda mucho mejor, mucho más lindo. Antes el gris era muy agresivo. Bien, antes de arrancar el episodio es importante que nos demos cuenta de que obviamente esto es una sucesión, o sea, estos son filas. Entonces, bueno, ya vamos a tener un modelo que sea una fila que va a ser igual para todas estas. Y también los números que están abajo son los números de las notas, me olvidé decirlo, que bueno, es el sistema de notas que lo vamos a hacer más adelante. Fíjense también que la forma es la misma, para todos es la misma. Lo único que cambia son los colores y detalles, entonces, pero eso ya nos da la pauta de que nosotros vamos a tener un modelo que bueno, después vamos a heredar de ese modelo y vamos a hacer los cambios correspondientes, pero de acá ya podemos ver que hay muchas cosas que comparten estos números. Creamos la clase de números raw, que básicamente es la fila que contiene a todos estos números, pero bueno, nosotros cuando inicializamos el Sudoku y arranca el juego, no aparecen las cuatro filas, así que solamente una es visible y el resto están escondidas. Entonces, bueno, nosotros de acá tenemos que pasar un parámetro booleano que va a decirnos si la casilla al principio va a ser visible o no, y también tenemos que pasarle lo que sería el contenido como lista. Ahí inicialicé los parámetros, pero ahora también tenemos que darle lo que sería una dimensión al raw. Y esa dimensión se la vamos a dar y la vamos a copiar acá, del grid. Es muy importante que sean lo mismo, más que nada para que, bueno, horizontalmente tengan el mismo ancho y nada, podríamos hacer una clase que también les pase parámetros a todos, pero bueno, yo ahora lo voy a hacer así individualmente. Acá creé la clase números model, que es un container, porque bueno, esto que estamos viendo acá es un container, y podemos ver que lo que comparten todos aquellos es lo que sería el borde, también comparten la alineación y por ahora comparten esos dos parámetros únicamente. Veremos más adelante si vamos agregando más cosas. Acá definimos todos los parámetros y bueno, ahora vamos a volver a la foto y vamos a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un contenedor que tiene dos cosas adentro. O sea, tiene tanto un número como otro número. Nosotros ya estuvimos viendo y con todos los ejemplos lo pudimos observar, es que los contenedores tienen como un espacio físico y se van a ir empujando y se van a ir arrastrando, nunca se van a superponer. Entonces, ¿cómo nosotros superponemos objetos? Lo hacemos con una nueva clase, un nuevo modelo que es stack, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a aprender cómo funciona. Acá estoy definiendo lo que sería la clase números on, que hereda de números model, que sería los azules, o sea, que están encendidos, que tienen función y que van a poder interactuar con la grilla. Yo hay cosas que me estoy salteando. El objetivo ya para este sexto video es que ustedes hayan avanzado por su cuenta y inclusive que intenten hacer algunas funciones que por ahora en el curso no van a llegar. Entonces, bueno, esto me lo estoy ahorrando. Si me voy a detener acá ahora en el stack, que fíjense que es igual a una columna y en la fila. Nos pide una lista de elementos y bueno, nosotros después las vamos a poder ir acomodando. Acá definimos también lo que sería el fondo. El stack en este caso va a tener dos cosas, o sea, contenidas ahí en el contenedor. Un texto y otro texto. Es lo único que va a tener este stack. O sea, va a tener un texto y abajo también otro texto. En este caso, el valor del texto de arriba va a ser el número grande y el valor del texto de abajo va a ser la cantidad que ahora nosotros vamos a implementarla en la lógica para que, bueno, aparezca acá los números faltantes. Acá inicialicé los parámetros y los pasé acá como valor de texto. Aquí estamos definiendo el color de la fuente, el tamaño y bueno, lo que sería el peso. Que bueno, si ustedes lo ponen y no les aparecen, lo van a tener que importar previamente.
mismos parámetros vamos a definir para el número chiquitito. También tenemos que definir a cantidad para bueno, después de validar si el número colocado es correcto o no, ir restando e ir refrescando lo que serían los valores de cantidad e insertarlos nuevamente en lo que sería el número chiquitito. Pero bueno, estos números van a tener un on-click que bueno, podemos copiar el esquema de lo que fue casilla de generar una función para pasar el elemento E y después pasar el self a lo que sería game. Así que bueno, vamos a operar de esa manera. Acá nosotros estamos pasando la función como parámetro, la estamos inicializando y bueno, en el onClick estamos haciendo referencia a esta función click number, donde bueno, va a ejecutar la función y le va a pasar el parámetro self. ¿Qué significa? Que nosotros de acá vamos a pasar a game y acá vamos a, bueno, crear una función que ya empiece a trabajar con toda esta lógica. Acá en game creamos la función poner número y vamos a pintar el número, pero bueno, por ahora nosotros no tenemos generado lo que sería toda la estructura. Entonces vamos a crear una función que va a ser una función general, que va a ser un display gen. Lo que va a hacer es generarnos todos los números, inclusive más adelante nos va a generar las herramientas y bueno, todo el sistema de configuración y demás. Acá nosotros estamos creando en el display gem, estamos creando los números on. Fíjate que ahí nos piden si va a ser visible o no, yo le voy a poner que sí y como contenido, aquí vamos a pasarle un número on. La lógica que estamos aplicando acá es muy sencilla. Acá le estoy pidiendo que números son tengan valor de i para un rango del 1 al 10, o sea, del 1 al 9, perdón. Y bueno, la cantidad por ahora la vamos a poner en cero, pero sí vamos a poder pasarle a la función poner número. Y esto lo vamos a devolver. ¿Qué significa? Que ahora tenemos que ir al main y aquí tenemos que cambiar algunas cosas. Primero, game lo vamos a definir aparte. Entonces, esto lo vamos a copiar acá. Y esto de llamarlo game lo vamos a llamar grid. Y esto que es grid lo vamos a meter en lo que sería el page. Entonces, bueno, números son va a ser un game.displayGen, que bueno, esto ya vimos que nos va a devolver los números. Y esto lo tenemos que agregar aquí. Bien, aquí llegamos, acá se agregaron, ven que bueno, la cantidad es cero. Le podemos hacer clic, quizás, mira, ahí está, ahí inclusive nos pinta el contenedor, todo perfecto, pero bueno, nosotros vamos a querer que esto se expanda. Entonces, bueno, en lo que serían números models, vamos a poner un self.expand igual a uno. ¿Qué significa? Que todos los números van a tener el mismo expand y todos se van a ver del mismo tamaño y nos quedaría así. Fíjense que también los números chiquitos están ahí arriba, están bien acomodados, esto está impecable. Bueno, ahora vamos a darle un valor a esos números pequeños. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un self.números totales. Va a ser igual a una lista que va a contener puros 9. ¿Por qué? Porque hay 9 de cada número. Hay 9 unos, 9 dos, 9 tres y así sucesivamente. Entonces, bueno, una vez que nosotros creamos esta lista, nos tenemos que ir acá a Create Square y si lo que sería, si en esa coordenada hay un valor, tenemos que retar de números totales. Entonces hacemos self.números totales y le ponemos un valor, bueno, menos uno para que recorra de una forma correcta la lista. Le hacemos un igual menos uno. Esto lo que va a hacer es ir restando valores y ahora sí ya lo podemos pasar a lo que sería el modelo de nuestro número. Pero para pasarlo tenemos que cambiar toda esta lógica que bueno, nos sirvió para mostrar cómo se veía visualmente los números. Pero acá tenemos que recorrerlos, serían números totales, y tenemos que hacerlo con un enumerate. Ahí ya estaría. Fíjense que acá i más uno. ¿Por qué? Porque i es el parámetro que nos va a devolver el enumerate, que siempre arranca en cero. Entonces, bueno, nosotros le hacemos un i más uno para que arranque en uno, termine en 9 y ahí va recorriendo los números totales y va poniendo la cantidad. Entonces, si ahora nosotros ejecutamos, fíjense que, uy, me confundí con el orden. Acá puse el menos de un lado y el igual del otro, pero bueno, ahí ya estaría. Fíjense que de acá 5 nos aparece en el uno y fíjense que solo hay 4. Por ende, sí, hay 5 unos que faltan. Fíjate que acá el 4 nos falta uno solo. Y en cambio acá hay 8. Entonces, bueno, ya ahí anda perfecto. Mismo esquema vamos a hacer ahora con el off, pero bueno, vamos a seguir trabajando con la lógica de lo que sería agregar números. Bueno, nos vamos a seguir enfocando en lo que sería este print número, que bueno, cuando pintamos ahí se pinta lo que sería el contenedor. Entonces, bueno, se pinta todo lo que sería eh, todo esto. Ahora, si nosotros queremos acceder al, al valor este,
que es lo que nosotros queremos saber, o sea, qué número se está cliqueando, tenemos que hacer un self.content. Entonces de acá vamos a acceder aquí y solamente nos aparezca esta lista. Esto lo voy a hacer paso a paso para que se vaya entendiendo bien. Ahí tenemos un stack. Al stack, ¿cómo accedemos? Con punto control. Punto controls. Ahí va. Entonces, ahí ya aparecen los dos valores. ¿Cuál queremos acceder? ¿El primero o el segundo? Queremos acceder al que es el número más grande. Entonces accedemos al primero con el cero. Y entonces fíjense que ahí aparece el text, el text que nosotros queremos saber. Que fíjense, yo le estoy haciendo clic al 7 y ahí se pinta el 7. Entonces, vamos a hacer un punto value. Bien, y ahí aparece el 7. ¿Qué pasa? Nosotros quizás conviene muchísimo más todo esto pasarlo por anterioridad, ¿no? Para no hacer todo este choclazo, lo podríamos hacer inclusive aquí. Pero lo importante no es sustituir el self, porque nosotros queremos seguir accediendo o tener acceso a este número si es que nosotros cuando seleccionamos e insertamos un número, si es correcto, queremos restar la cantidad y refrescar y hacer un update. Por eso, el self este hay que mantenerlo siempre. Lo que sí vamos a pasar también como parámetro es todo lo que tenemos acá en número, el content, el control cero y el valor. Y acá sí vamos a pasarle número, no vamos a ponerle bloque y ahora sí un número. Entonces, bueno, si ahora ejecutamos, debería pintarse el 7, el 5, perfecto. Pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué el juego se inicializa con las casillas apagadas? Porque si ahora yo selecciono y agrego una validación, yo no tengo una casilla donde estoy poniendo el foco, ¿no? Entonces, bueno, cuando el juego arranca en cero, no hay ninguna casilla por defecto seleccionada. Entonces, si yo selecciono, se rompe excepción, quilombo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear, esto lo vamos a copiar, literal. Lo único que vamos a cambiar van a ser, acá vamos a poner un off, vamos a cambiar colores y obviamente funciones no va a tener. Entonces esto ya lo borramos directamente. Yo voy a probar con estos colores. Lo que hice fue únicamente agregarle un gray. Dice, o sea, son los mismos valores, nomás que le puse un blue gray. La cantidad sí, sí, hay que seguir manteniéndola. Tenemos que venir acá y generar lo que sería los números off. Acá lo que sería el display gen, bueno, fíjense que es lo mismo, lo único que no le pasamos, porque se lo quitamos, sería la función. Pero el resto es todo lo mismo. Lo devolvemos con un return. Acá, en lo que sería el main, lo guardamos en una variable de números off y lo agregamos al page. Y si nosotros ejecutamos, fíjense que, bueno, ahí tenemos la de abajo que no se puede hacer clic y la de arriba que sí tiene interacción. Pero bueno, a la de arriba le vamos a poner un false, por lo que les expliqué. Ustedes igual pueden hacer sus pruebas. Ahora nosotros tenemos que seleccionar y una vez que seleccionamos se nos puede habilitar lo que sería los números azules. Pero bueno, siempre arrancamos con los números grises para no tener problemas. Entonces bueno, antes de seguir metiéndole lógica a lo que sean los números, vamos a darnos cuenta que lo que nos va a decir si mostrar los grises y los azules sería la función click. O sea, si nosotros cliqueamos en números que ya están completos o si clicamos en casillas vacías. Entonces, bueno, vamos a agregar una función aquí en el main que nos va a manejar esa lógica. Bien, acá en la función click estoy haciendo referencia a esta función nueva que creé, que es type number row. Le vamos a pasar el bloque. ¿Por qué no lo hacemos directamente acá? O sea, y ejecutamos funciones diferentes. Pues después cuando nosotros haremos el sistema de notas, esto va a cambiar y va a cambiar mucho. Entonces, lo mejor es ya inclusive que el tipo de número que se tiene que mostrar, que la lógica se maneje aparte. No queremos seguir agregando complejidad a la función click, pues ya en un momento va a ser muy compleja. Entonces acá nos fijamos que si el bloque, que nosotros lo estamos obteniendo de acá y lo estamos volviendo a pasar, si el bloque está vacío, lo que hacemos es que los números on sean visibles y los números off no. Si no, hace el caso contrario, los oculta los números azules. Y lo que hace acá es recorre esta lista, porque bueno, ya después con las notas va a ser un poco más grande, y lo que hace es actualizar. Entonces, bueno, lo que tenemos es que arranca en gris, pero bueno, si nosotros hacemos clic en las sillas vacías, se convierten en números azules, donde nosotros podemos hacer clic, y si hacemos clic en números que ya están completos, se ponen en gris. Entonces, bueno, fíjense que nosotros cuando hacemos clic,
a una casilla, nosotros la tenemos que poder almacenar, la tenemos que poder almacenar en game, porque game es el que se va a ocupar de insertar los valores. Entonces, si nosotros acá, si la casilla es una casilla vacía, lo podemos hacer acá adentro, pero no importa. ¿Por qué? Lo podemos hacer afuera. Podemos hacer que un self.block va a ser igual a block. ¿Por qué lo podemos hacer por fuera? Les comento cuál sería el error. Es que si ustedes no hacen los números grises y por ejemplo, seleccionan un número que ya está completo y acá hay números azules, podemos cambiar el número que ya viene por defecto. Entonces, no tiene sentido. Por eso nosotros cuando hacemos los números grises, no tenemos esa lógica implementada, porque siempre tenemos la restricción de que estos números son inútiles. Entonces, ahora sí, podemos, cuando seleccionamos una casilla vacía y seguimos manteniendo lo que sería el bloque almacenado en game, podemos seguir trabajando lo que será la lógica. Entonces acá, al momento de almacenar la variable, tenemos que venir a poner número y acá ya podemos jugar. Vamos a hacer punto .block y podemos, no sé, empezar a acceder al contenedor. Una forma de aprender es pintar. Vamos a pintar lo que sería el bloque. El bloque, a ver, fíjense, si nosotros hacemos clic, ahí se pinta lo que sería el contenedor. Entonces, bueno, ¿cómo accedemos a los contenedores? Esto lo tienen que aprender desde siempre con content. Siempre es lo mismo. Entonces, a ver, vamos a clicar de nuevo y ahí aparece el texto. Ahí aparece el texto. Fíjense, acá lo que hice fue pintar el texto con el punto value. Y acá en la consola se me está pintando, bueno, una doble comilla, o sea, nada. Nosotros esto lo podemos cambiar. Lo podemos venir acá y podemos cambiarle por el valor número, por el valor que nosotros ya eh, tenemos acá. Entonces con cell.block podemos hacer un update. Entonces fíjense que si ahora selecciono cualquier cosa, ahí se va a empezar a agregar números. Obviamente esto no tiene lógica, no estamos verificando si están bien, si están mal. Y fíjense también que si yo hago clic en estos números, no, no se me muestran sus pares con el 6, por ejemplo. Fíjense que esto no se está pintando. ¿Por qué cuando nosotros hacemos clic no se nos muestran los números? Porque fíjense que la función clic recorre el data. Y acá nosotros estamos cambiando el valor del texto, no estamos cambiando el data. Entonces tenemos que venir a casilla y tenemos que establecer una función que va a ser una función de refresh number, por ejemplo. Fíjense acá en la función poner número, estamos haciendo self.block.refreshNumber y estamos pasándole el número el cual cliqueamos. Y acá en refresh number implementé una lógica muy sencilla que lo que va a hacer es cambiar primero el data.valor por el número que nosotros le pasamos. Y acá va a ser un if, que si el data.valor es distinto al correcto, nos va a pintar incorrecto. Y si no, bueno, va a ser el valor correcto. Y bueno, y ya con esto vamos a trabajar. Primero que es incorrecto, vamos a usar el punto color igual a colors.red. O sea, primero ya vamos a decirle, mira, hicimos todo mal. Y segundo, lo que vamos a hacer es cambiar acá en lo que sería el block data, el can reset. Entonces hacemos un self.data.can reset y vamos a ponerle un false. Acá también lo que estamos haciendo es estamos cambiando el contenedor, estamos cambiando el texto, o sea, el valor del texto por un self.data.valor. Acá lo que es que se nos pinta en rojo si es incorrecto y acá lo que tenemos que hacer es que, bueno, que el número aparezca diferente, o sea, aparezca en un verde, por ejemplo. Me olvidé mencionar que, bueno, es muy importante hacer el update, así que, bueno, vamos acá al main.py y vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, acá tengo un 2, entonces si yo pongo un 2 acá es incorrecto. Y ahí se pinta en rojo. Ahora tendremos que ver si se sigue reseteando. Ven que a modo de cuadrado se sigue reseteando. Entonces, bueno, tenemos que cambiar la función click. Pero bueno, inclusive fíjense que si le hacemos clic nos aparece. Pero bueno, esta es una casilla que nosotros no deberíamos poder interactuar con ella. Así que bueno, solamente en el próximo episodio sigamos trabajando con la lógica y resolvamos estos problemas. Pero bueno, vamos a ver de completar una casilla que se pueda... Bueno, acá un 4. Ya ves. Y ahí se pinta en azul. Y fíjense que nosotros al cambiar el data, o sea, hacer el self.data.valor y ponerle el valor nuevo, ahora sí la función click funciona. ¿Ok? Fíjense que acá quedó gris porque este elemento no se puede resetear. Pero bueno, tenemos que también permitir que las líneas auxiliares no se superpongan al rojo fuerte que nosotros le pusimos. Así que bueno, ya con todo esto creado, en el siguiente episodio vamos a seguir mejorando la lógica de lo que sería los números incorrectos y bueno, así que nada, yo voy a dejar el episodio por acá. Nos estaremos viendo en el próximo video.